Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Guillermo Poddevin, soy oncólogo radiotrápico, trabajo en la Fundación Valle de Lili. Primero agradecer a todos los asistentes y pues obviamente a toda la junta directiva de ACRO por esta iniciativa, traer este primer Best of Astro, o por lo menos este segundo intento que ya pudimos llevarlo a cabo. En esta ocasión pues voy a participar en el módulo de mama. Este módulo tiene 8 charlas, de las cuales yo voy a hablar de 4 de ellas, las que están en verde. Entonces, pues la primera charla es una charla del Hospital Universitario de Heidelberg. Es un estudio en el que evaluaron la IMRT con bus integrado para evaluar que no era inferior al tratamiento convencional de radioterapia en las pacientes que con el tratamiento convencional de radioterapia con bus secuencial en las pacientes de tratamiento adyuvante en el cáncer de mama. Entonces, tradicionalmente el bus se ha realizado de forma secuencial, sin embargo hay razones para hacerlo integrado desde el punto de vista técnico, biológico y logístico. Dentro de las ventajas terapéuticas encontramos que al aumentar la dosis por fracción, lo que compensa el bajo alfa beta del CA de mama y que proporciona un mejor efecto biológico o radiobiológico. Gracias a la planeación inversa permite una mejor configuración e distribución de las dosis. Adicionalmente hay una disminución de los días de tratamiento, que sobre todo en estos días de pandemia o en este escenario de pandemia, pues impacta muchísimo. El objetivo principal de este estudio fue determinar que en el tratamiento ayudante con radioterapia del cáncer de mama, el bus integrado se podía aplicar de forma segura sin comprometer los resultados oncológicos y cosméticos comparado con el tratamiento de bus secuencial. El diseño del estudio fue un estudio fase 3, prospectivo, multicéntrico randomizado, en el cual incluyeron 502 pacientes, incluidas entre marzo del 2011 y agosto del 2015. Los criterios de inclusión básicamente fueron mujeres con carcinoma ductal infiltrante de mama, tratadas con cuadrantectomía, seguido de radioterapia, a toda la mama con bus integrado basado en las guías alemanas. Basado en las guías alemanas para determinar que las pacientes requerían el bus. Ellos incluyen o definen que las pacientes deben ser mayores de 18 años y menores de 70 años, o mayores de 70 años con factores de riesgo como tumores más de T2 o enfermedad multifocal, invasión linfovascular, un componente intraductal extenso o márgenes menores a 3 milímetros. Que además los pacientes tengan un Karnofsky score mayor a 70%, que no tengan enfermedad metastásica y que tengan radioterapia previa en la misma mama o pared. Entonces, ¿cómo aleatorizaron o randomizaron las pacientes? Entonces, crearon el brazo de investigación en el cual hacían un tratamiento con IMRT, le daban una dosis total a toda la mama de 50,4 Grays en un fraccionamiento de 1,8 y le hacían un bus integrado para una dosis total de 64,4 Grays a 2,3 Grays por fracción, todo en 28 fracciones. Como lo podemos ver acá, el tratamiento, la planeación, acá en esta foto, acá en este tag, en el A. El brazo control era un brazo en el que se hacía el tratamiento con radioterapia conformal, iba a la misma dosis a toda la mama, 50,4 a 1,8 en 28 fracciones, y el buzo era secuencial para completar una dosis de 64,4 a 2 Gres por fracción en 8 fracciones, de tal manera que eran 34 fracciones en total. La evaluación de la respuesta la medían por, primero, los objetivos primarios, que era el control local a los 2 y 5 años de finalizado el tratamiento. Evaluaban también el resultado cosmético a la semana 6 y a los 2 años. Y esto lo medían por una evaluación fotográfica, como lo vemos acá. Utilizaban esta herramienta del Breast Cancer Conservative Treatment Software, que lo que hace es que se toma una foto a la paciente previa al tratamiento de radioterapia y posteriormente a los 6 y 2 años, en el cual esta herramienta utiliza unos parámetros para medir variaciones anatómicas y también mide los cambios de coloración y pues da un puntaje. Los objetivos secundarios era el control renal, supervivencia libre de enfermedad, supervivencia global, evaluación subjetiva del resultado cosmético, tanto por el médico como por el paciente, y toxicidad, además de la calidad de vida.
¿Qué encontraron? Pues que de las 502 pacientes incluidas en el estudio, tenían una edad media de 56 años, que tenían enfermedad en estadios de 1 a 3, con todos los perfiles de inmunohistoquímica que refieren a tratamientos neoadyuvantes y adyuvantes. Que el control local a los 2 años no fue inferior en los dos brazos. Acá vemos en azul el grupo de la IMRT con bus integrado y en rojo el grupo de la radioterapia conformal con bus secuencial. Y además que no hubo inferioridad en los resultados cosméticos en la semana 6 y a los 2 años post-tratamiento. También en la evaluación subjetiva del resultado, en la cual el paciente daba un puntaje y el médico también, tampoco se encontraron diferencias significativas ni para el paciente ni para el médico en ninguno de los dos brazos. Tampoco se encontraron diferencias significativas a la hora de evaluar la toxicidad medida por la escala del Lensoma. ¿Y qué concluyeron? Pues que este estudio fase 3 randomizado de 502 pacientes con cáncer de mama demuestra la no inferioridad del tratamiento con radioterapia con esquema convencional usando IMRT con bus integrado con respecto al tratamiento de 3D con bus secuencial en términos de control local y resultado cosmético. Este estudio proporciona un alto nivel de evidencia para el uso clínico de bus integrado, ya que es un estudio fase 3. Y además que la reducción de los días de tratamiento de 28 versus 36, o sea, pasar de 36 días a 28 cuando se hace el bus integrado, reduce el estrés del tratamiento de la radioterapia, mejorando la calidad de vida y el confort de las pacientes. Tenemos este otro estudio también de Alemania, es un estudio, el HypoSite, en el cual están reportando la experiencia del paciente con las diferentes modalidades de tratamiento de bus integrado o bus secuencial, con hipofraccionamiento o normofraccionamiento, y además la seguridad de este tratamiento en el tratamiento adyuvante del cáncer de mama. Entonces, este es un estudio fase 3 aleatorizado, controlado con dos brazos, multinacional y multicéntrico. El tamaño de la muestra en este caso fue de 2.324 pacientes que fueron tratadas entre junio del 2015 y enero del 2019. La variable principal en este caso fue la no inferioridad en supervivencia libre de enfermedad a los 5 años, con un hazard ratio de menor a 1.42. Y las variables secundarias, los efectos secundarios adversos, la seguridad del tratamiento, la toxicidad aguda, la toxicidad crónica, el tiempo a la recurrencia del tumor y la supervivencia global, la calidad de vida y la cosmesis. Los criterios de inclusión fueron cáncer de mama invasivo unilateral unifocal, cirugía conservadora, indicación de tratamiento adyuvante con radioterapia con bus al lecho. Esto era criterio a discreción de cada investigador. Que el lecho quirúrgico fuera identificable en el TAC de simulación y no era necesario que hubiese clips. No, que la paciente no presentara signos de infección en la herida quirúrgica, pacientes mayores de 18 años, con un ECOG menor o igual a 2 y que hubiesen firmado el consentimiento informado. Se excluían las pacientes que se les hubiera realizado mastectomía, que no tuvieran indicación de BUST, que tuvieran cáncer de mama bilateral, que el hecho quirúrgico no fuera identificable, que fuera un seroma muy grande, que la indicación de irradiación que tuviese indicación de irradiación de las cadenas ganglionares, que tuviese comorbilidades serias que pudieran alterar el resultado del estudio y que hubiesen presentado cáncer previo, excepto un basalioma o carcinoma in situ del cervix. ¿Qué objetivos buscaban? Pues analizar la toxicidad aguda basada en las escalas internacionales, comparar la incidencia de eventos adversos con una mediana de seguimiento de 24.8 meses y analizar la satisfacción del paciente con el tratamiento y la atención al final de la radioterapia. Entonces, estos eran los dos brazos. El brazo experimental era en el que se hacía un hipofraccionamiento de 16 fraccionadas a 2,5 Grays, para un total de 40 Grays, con un bus integrado que iba a 3 Grays por fracción para completar una dosis total de 48 Grays. Los brazos con los cuales se comparaba era el hipofraccionamiento también a 16 Grays, pero en este caso a 2,66 Grays por fracción con un bus secuencial y dos esquemas, uno normofraccionado con bus integrado y otro normofraccionado con bus secuencial. Aquí vemos cómo el porcentaje de uso de estos tres esquemas, pues el mayor fue el normofraccionado con bus integrado.
¿Qué encontraron? Pues una toxicidad aguda medida por la epitelitis que presentaron las pacientes, en la cual no hubo una diferencia significativa o importante en la toxicidad grado 1, en la epitelitis grado 1. Sí que había una leve diferencia en la grado 2 con respecto del hipofraccionamiento con respecto a los otros fraccionamientos, o sea, hipofraccionamiento con bus integrado, y en el grado 3 no había mayores diferencias. Tampoco hubo mayores diferencias, como lo podemos ver acá en esta gráfica, en las pacientes que referían dolor en la mama. En cuanto al resultado de la experiencia informada y medida por el paciente, esto utilizaba una calificación que se le pedía al paciente que pusiera una escala de 0 a 9, que evaluara la carga generada por la radioterapia, la quimioterapia, el tratamiento endocrino, la cirugía, la intensidad de los síntomas individuales, la satisfacción con la información médica para la radioterapia, para la quimioterapia, para el tratamiento endocrino y para la cirugía, y la satisfacción con respecto a la atención durante la radioterapia, la quimioterapia y la cirugía. Lograron reclutar o lograron recoger 120 cuestionarios que pudieran ser evaluables. Entonces, en cuanto a la carga generada por el tratamiento, aquí podemos ver que en el caso de la radioterapia, bueno, en general todos tenían un puntaje bajo, salvo la quimioterapia, y en el caso de la radioterapia, pues el brazo experimental tenía un puntaje menor comparado al estándar, o sea que era mejor. En cuanto a la satisfacción con el manejo de la enfermedad, en general el puntaje que daban las pacientes era bastante alto. En cuanto a la intensidad individual de los síntomas, pues no eran mayores, no eran bastante moderados o bajos, y la satisfacción de la información médica era equivalente casi que en todas las modalidades. ¿Qué concluyeron con este estudio? Pues que el hipofraccionamiento con bus integrado parece ser seguro, que tiene una baja incidencia de radiodermitis grado 2 o mayor en el brazo experimental, que hay un bajo número de efectos adversos serios, que hay una baja carga por el tiempo de tratamiento autoinformada en el brazo experimental, y que no hay una toxicidad inesperada. La satisfacción en general de la información médica y la atención del cáncer es alta, o sea, en general del manejo global de estas pacientes fue alto, y concluyen que además es necesario un mayor seguimiento para determinar el papel de la radioterapia hipofraccionada con bus integrado en el control local, la toxicidad tardía y la calidad de vida. Tenemos este otro estudio, también viene de los Países Bajos. Este estudio busca, este estudio es un modelo para poder predecir los eventos coronarios agudos o poder prevenir el riesgo de eventos coronarios agudos. Son los primeros resultados que arrojan del MEDIRAT, y en este MEDIRAT, que es un estudio que vienen llevando ellos en varias ramas, se llama el BRACE, que viene del Breast Acute Coronary Events, o sea, de los eventos agudos coronarios en las pacientes con cáncer de mama. Entonces, el objetivo principal de este estudio fue desarrollar un modelo predictivo para determinar la probabilidad de eventos cardíacos agudos en los primeros años después del tratamiento ayudante con radioterapia en pacientes con cáncer de mama tratadas con cuadrantectomía o mastectomía en función de la distribución tridimensional de la dosis en el corazón. Entonces, el diseño fue un estudio retrospectivo multicéntrico basado en pacientes entre 40 y 75 años de edad tratadas entre el 2005 y 2015. Pacientes con diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante de la mama en estadios 1 a 3, sin tratamiento con quimioterapia previa, sin cáncer bilateral de la mama y disponibilidad de análisis de la distribución 3D de la dosis en los planes de tratamiento. ¿Cuál fue el objetivo principal? Pues definir y describir o determinar los eventos coronarios agudos medidos o dados por infarto agudo del miocardio, revascularización coronaria o muerte por cardiopatía isquémica. Se hicieron varios análisis estadísticos en los cuales se incluyó la imputación múltiple de datos faltantes, análisis de registro invariable, análisis de regresión Cox-Lazo, modelo compuesto para parámetros de dosis cardíaca, colinealidad y rendimiento del modelo con discriminación y calibración. Entonces, las características basales las podemos ver acá. En total analizaron una cantidad de pacientes de 4.366
Y la incidencia acumulada de eventos coronarios agudos, con un seguimiento medio de 6.8 años, encontraron que hubo 139 eventos coronarios agudos, el 1.8% se presentaron a los 5 años y el 4.8% a los 10 años. La realización del estudio evaluaban los factores de riesgo cardiovasculares de cada una de las pacientes, incluían estas 7 variables: enfermedad cardíaca isquémica previa, hipercolesterolemia, diabetes mellitus, hipertensión, EPOC, fumador actual o previo, índice de masa corporal y edad. También tenían en cuenta si habían recibido tratamiento sistémico adyuvante con quimioterapia, terapia hormonal o inmunoterapia. Adicionalmente, evaluaban los parámetros de dosis cardíaca, midiendo la dosis media en todo el corazón y el B5 del ventrículo izquierdo. Todo esto lo analizaban dentro de las matrices y de esta manera determinaban el exceso de riesgo de un evento coronario agudo comparado con la dosis media a todo el corazón y el B5 al ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué encontraron? Pues que en el análisis de regresión invariable, las variables dicotómicas, pues que efectivamente el accidente o el haber presentado un infarto agudo del miocardio previo al tratamiento de radioterapia, pues tenía una implicación muy alta, era un factor de riesgo muy importante, y que probablemente el EPOC, la hormonoterapia, la inmunoterapia y la quimioterapia no impactaban de manera importante. Al igual que la edad, que sí, o sea, la edad, el índice de masa corporal, la dosis media de todo el corazón y la dosis, el B5 del ventrículo izquierdo también eran significativos, o sí que tenían un efecto, pues cruzaban el 1. Entonces, en el análisis multivariable, pues, ¿qué podemos decir? Pues que las variables que sí que habían representado, en el análisis univariable, sí que en las que habían representado un riesgo, pues al hacer el análisis multivariable, pues encontraban que había un 4% mayor de riesgo en estas pacientes cuando tenían enfermedad coronaria previa o un infarto agudo del miocardio previo. Lo mismo pasaba con la hipercolesterolemia, la hipertensión, la diabetes y ser fumadora antes o después del tratamiento. Adicionalmente, que la dosis media del corazón daba que por cada 1.7%, o sea, que había un riesgo del 1.7% cuando la dosis cardíaca media aumentaba un Gray. O sea, por cada Gray que aumenta la dosis al corazón, se aumenta 1.7% el riesgo de un evento coronario agudo. Y que en cuanto al ventrículo o la dosis recibida en el ventrículo izquierdo, que por el 0,4% del riesgo se aumenta por cada 1% de aumento en el B5, lo que quiere decir que si aumentamos un 10% en el B5 de la dosis al ventrículo izquierdo, vamos a aumentar el riesgo en un 4%. Ellos hacían una calibración del modelo para poder medir el rendimiento del modelo. Entonces, el C-index a los 10 años era de 0,81 con un intervalo de confianza de 0,77 a 1,86, lo que indica que es un buen desempeño en términos de discriminación. Adicionalmente, en la figura podemos ver que en promedio el modelo sobreestima ligeramente el riesgo de eventos coronarios agudos en pacientes de bajo riesgo y subestima ligeramente el riesgo de eventos coronarios agudos para pacientes de alto riesgo, sin dejar de ser un modelo equilibrado, como se puede ver en la gráfica. Entonces, cuando ellos analizaban las curvas de riesgo, con el modelo, pues al no incluir las variables de riesgo, se veía que, la sola dosis al corazón, o sea, la sola dosis de la dosis media a todo el corazón y el B5 al ventrículo izquierdo, pues sí que generaba un riesgo, aunque era muy bajo. A medida que ellos iban incluyendo variables, pues el riesgo iba aumentando, como lo podemos ver acá. Si solo se ponía una variable como la hipercolesterolemia, había un leve aumento que no llegaba al 1%. Si se incluían 4 variables sin incluir el haber tenido un infarto agudo del miocardio previo al tratamiento, pues podía llegar más o menos hasta el 2.5% en las dosis más altas. Y si se incluía el infarto agudo del miocardio previo, pues el riesgo aumentaba muchísimo más. Entonces, pues ellos concluyen o proponen que para el futuro hay que investigar otros parámetros de dosis cardíaca o hacer diferentes combinaciones
como medir, por ejemplo, la dosis a la arteria descendente anterior y valorar la dosis en la placa aterosclerótica. También probablemente agregar el puntaje de calcio basal, o sea, medido antes y después del tratamiento. Y también medidas de resultado informadas por el paciente como pues incluir o quitar estas medidas de datos perdidos o modelos de actualización. Otros criterios de valoración que les gustaría incluir es la insuficiencia cardíaca o la supervivencia global y hacer una validación externa con más o menos unas 2.000 pacientes más de cáncer de mama. En resumen, concluyen que este es un modelo de predicción basado en el B5 del ventrículo izquierdo, de la dosis media de todo el corazón y de 7 variables clínicas. Que este estudio, que es hasta ahora el estudio con la cohorte más grande reportado para el desarrollo de un modelo de predicción multivariable para enfermedad, para predecir la probabilidad de una enfermedad coronaria aguda, y después de un tratamiento de terapia, y que además la predicción precisa del riesgo, de este riesgo individual, para mejorar, podría llegar a mejorar las estrategias individuales de prevención. Por ejemplo, una paciente que no tiene ningún riesgo previo antes del tratamiento, probablemente las dosis no van a impactar tanto para que presente un evento coronario posterior al tratamiento de radioterapia, pero en aquellas pacientes que sí que tienen alguno de estos factores que incrementan el riesgo, pues probablemente deberíamos valorar, utilizar estrategias para disminuir al máximo las dosis al corazón, como lo vimos en las gráficas. Y también pues que se realizarán más investigaciones para optimizar el modelo y también se realizará una validación externa para probar cómo funciona el modelo en otras cohortes. Bueno, por último, está este estudio chino que busca valorar la prevención de la dermatitis en las pacientes tratadas con mastectomía que se les hacía radioterapia adyuvante. Entonces, ellos previamente ya tenían publicaciones de que la epigalocasin 3-galate, que es el componente principal de té verde, es bioactivo y que es responsable de sus efectos bioquímicos y farmacológicos. En un ensayo fase 1 de escalada de dosis de radioterapia con cáncer de mama demostró que la administración tópica de esta solución con esta sustancia fue bien tolerada y no se encontró dosis máxima tolerada, o sea que no había limitación para la aplicación. Adicionalmente, en un ensayo fase 2, con un solo brazo de radioterapia adyuvante después de mastectomía radical modificada, esta sustancia tópica redujo entre un 71 y un 89% los síntomas de radiodermitis inducida. Entonces, ¿cuál era el objetivo del estudio? Pues era un estudio fase 2, aleatorizado controlado, con un placebo para evaluar los efectos de prevención de la utilizando esta solución versus placebo en pacientes con cáncer de mama que reciban radioterapia adyuvante o postmastectomía. La variable principal, pues la incidencia de radiodermitis inducida, grado 2 o mayor. Y la variable secundaria, el índice de radiodermitis inducida, el índice de síntomas y los cambios de temperatura en la piel. Entonces, los criterios de inclusión: mujeres mayores de 18 años con cáncer de mama confirmado, 2 a 3 semanas de completado el tratamiento adyuvante de la mama, con ECOG 0 a 1, con adecuados valores hematológicos en su cuadro hemático, con una función hepática adecuada y una función renal adecuada. No tratamiento previo de radioterapia en el tórax, y excluían las pacientes que tenían heridas no cicatrizadas, heridas de la mastectomía no cicatrizadas, estar en tratamiento con quimioterapia, excepto tratamiento hormonal o anti-ER2, con enfermedades crónicas severas o no controladas, pacientes embarazadas o en lactancia, y reacción alérgica o hipersensibilidad a esta solución. Adicionalmente, aleatorizaron las pacientes, eran pues en el momento de la aleatorización de las pacientes que fueron elegidas, pues se hacían dos grupos, 2 a 1, dos del grupo estudio y uno de las pacientes control. Entonces, el primer día de tratamiento se le aplicaba la solución de estudio, y esta se aplicaba 3 veces al día, y al placebo se le aplicaba solución salina, y toda esta aplicación se hacía hasta 2 semanas después de completar el tratamiento de radioterapia. Entonces, ¿cómo se evaluó la radiodermitis radioinducida en estas pacientes? Se evaluó semanalmente por cada uno de los investigadores basados en las escalas de la RTOQ. Entonces, medían los síntomas relacionados con la radiodermitis inducida
y fueron los que fueron medidos por los pacientes usando las escalas de toxicidad de la escala de Skin Toxicity Assessment Tool, en el cual 0 era ningún síntoma y 5 era muy sintomático. Entonces, para esto se hacía una medición que era semanal y incluía dolor, sensación de ardor, picazón, tirantez y aumento de la sensibilidad. Con los cambios de la temperatura de la piel durante el tratamiento de radioterapia se buscaba objetivar los criterios de evaluación o buscar criterios objetivos de evaluación de la revermitis radioinducida. Entonces, desde del 2010, de marzo del 2019 se obtuvo una imagen térmica frontal del tórax desde el cuello hasta la parte superior del abdomen 2 horas antes del tratamiento utilizando una cámara termográfica infrarroja digital. Entonces, aquí tenemos la estructura del estudio. Finalmente, se fueron evaluadas o se incluyeron para el análisis 111 pacientes en el brazo de estudio y 54 pacientes en el brazo de control. Dentro de las características, pues eran bastante, no había mayores diferencias entre los dos grupos, pero sí llama la atención que el esquema de fraccionamiento era un esquema normofraccionado, probablemente con sin bus, qué pena. Entre los resultados, pues encontraron que la incidencia de radiodermitis inducida, grado 2 o mayor, en el grupo de control, en el grupo del estudio, el que utilizaba la solución, fue del 50%, con un intervalo de confianza entre 42 a 59, y que en el placebo era de 72%, con una P significativa. Adicionalmente, que los síntomas relacionados a la radiodermitis inducida pues sí que era favorable en todos los grupos, a favor del grupo que utilizaba la solución, todos con una P significativa, menos en el de la tirantez, aunque sí que cruzaba, sí que era favorable. En cuanto a la temperatura de la piel, se evaluaron 80 pacientes, 54 en el grupo de estudio y 26 en el grupo control, y se encontró que el grupo de la solución también se redujo la temperatura de la piel inducida por el tratamiento, pero no encontraron diferencias estadísticas significativas en los dos grupos. También se presentaron eventos adversos con una incidencia total mayor al 3%, independientemente de la causalidad del evento. En total fueron 165 pacientes que presentaron esto. Entre ellos, solo 7 con leucopenia tuvieron efectos secundarios grado 3 y los otros efectos secundarios fueron grado 1 o 2, todos con una P no significativa. Acá tenemos los síntomas que presentaron. Bueno, este estudio lo que buscaba era valorar que la epigalocacetin 3-galate, que es el componente principal más bioactivo del té verde y es responsable de los efectos bioquímicos y farmacológicos, tenía un efecto sobre la prevención de la epitelitis o radiodermitis radioinducida. Ya ellos en un ensayo fase 1 de escalada de dosis de radioterapia en cáncer de mama, habían demostrado que la administración tópica de esta solución fue bien tolerada y no se encontró una dosis máxima tolerada, o sea que no había limitación para aplicar la solución. Adicionalmente, también hay un ensayo clínico fase 2 con un solo brazo de radioterapia, un solo brazo en el que se hacía radioterapia adyuvante de pacientes de radioterapia adyuvante después de mastectomía radical modificada, en las que se aplicaba esta solución y en las cuales se encontró una reducción de los síntomas producidos por la radiodermitis y que se reducía alrededor de un 71 a un 89%. En conclusión, el estudio demuestra que el uso profiláctico de esta solución reduce sustancialmente la incidencia y severidad de la radiodermitis inducida en pacientes en tratamiento con radioterapia adyuvante después de mastectomía. Adicionalmente, que esta solución se puede convertir en el nuevo estándar para el cuidado de la piel de pacientes que son tratados con radioterapia adyuvante. Bueno, muchas gracias a todos. Estaré pendiente de las preguntas. Un saludo.